Bajo una dinámica que conjuga iniciativas grupales e individuales, desde el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, hemos posado nuestras miradas sobre la Policía de Santa Fe, constituyéndola como un objeto multifacético de indagación y exploración desde las ciencias sociales. En ese marco he procurado específicamente explorar y comprender las modalidades y metamorfosis de las relaciones de interdependencia registradas entre actores políticos y policiales en la provincia de Santa Fe durante 2 décadas. Esto comprende el periodo que va desde el año 1995 al año 2015. Este vínculo actual o contemporáneo entre política y policía es el resultado de un largo proceso de larga duración que en términos genealógicos va tomando forma en el marco de ese anudamiento semántico y estratégico registrado entre política y policía en los albores de la modernidad occidental. En este sentido, hemos considerado como relevante poder explorar y reconstruir la trayectoria en términos de continuidades y de rupturas de ese anudamiento en un, si se quiere, breve lapso temporal, 2 décadas, y en un espacio geográfico acotado, la provincia de Santa Fe. Debemos comprender que la policía no puede ser imaginada como un simple instrumento del campo político, sino que por el contrario, ella se estatuye como un componente neurálgico de lo político. Radica allí una visible justificación de por qué es posible abordar la política a través del análisis de la policía o viceversa, pues nos posibilita, por un lado, rastrear cuánto de política tiene la policía y por otro lado permite hacer inteligible el lugar que ocupa la policía en la política. Explorar la conexión entre política y policía nos habilita a interpelar o desmontar algunas falsas dicotomías utilizadas para explicar esta vinculación. Durante ese lapso temporal se desarrollaron 5 gestiones gubernamentales con filiaciones políticas diferentes, 3 de ellas asociadas al Partido Justicialista y las otras 2 emparentadas con el Frente Progresista Cívico y Social. Este último conformaba una alianza político-partidaria cuyos principales asociados eran el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, en conjunción con otras fuerzas políticas autodefinidas como progresistas. En clave de lectura global de lo registrado durante esas 5 gestiones, es posible reconstruir una serie de emergentes que nos permitieron problematizar y ampliar las fronteras analíticas del vínculo entre policía y violencia. Una de esas problematizaciones que intentamos plasmar fue aquella a través de la cual procuramos hacer un tanto más polifónico el dueto policía y violencia, incorporando a esa relación a los actores políticos o la política en sentido simplificador, pero no en clave de comprensión institucionalista, es decir, aquella que permite ver en la violencia policial una declinación desbordada de la policía como dispositivo institucional que concentra y por el que transita la reivindicación del uso de la violencia legítima por parte del Estado. La inclusión de los actores políticos, en términos gráficos o geométricos, nos permitió conformar un triángulo analítico, policía, violencia y política, que a su vez nos posibilitó interpelar esa falsa dicotomía, en virtud de la cual, y en un sentido pendular, la violencia policial es interpretada como una mera manifestación o consecuencia esperable de la autonomía policial respecto del poder político, o bien, en el otro extremo, como una manifestación del uso instrumental del gobierno de turno en pos de derramar en el tejido social una cultura autoritaria y así administrar cuotas de dolor concentradas social y geográficamente. Una de las dimensiones constitutivas del devenir del vínculo político y policial en este contexto histórico y geográfico estuvo dada por los diversos posicionamientos y debates en torno a la violencia y la corrupción policial. Esa ligazón entre violencia y corrupción se consolidó como uno de los emergentes significativos del periodo analizado, pues en el plano de los debates acaecidos en la arena pública, pero también de las agendas de gobierno, esa vinculación se consolidó como un presupuesto cognitivo básico, pero que al momento de establecer con rigurosidad sus etiologías, regularidades, vasos comunicantes y diferencias, así como también las formas de abordaje y, por qué no, sus ejercicios de legitimación, todo se desvanecía en una suerte de generalizaciones y lugares comunes. Este anudamiento, a veces solapamiento entre violencia y corrupción policial,
describió una marcada estabilidad durante las 5 administraciones gubernamentales analizadas, registrándose diferencias solo en términos de acentuación dada a cada uno de los polos de esa relación naturalizada. El recorrido del arco temporal comienza en diciembre del año 1995, ¿no?, con la gestión del gobernador Obey. Ese año constituyó un momento bisagra, pues fue en ese escenario político electoral donde las políticas del control del delito y la performance de la Fuerza de Seguridad Provincial comenzaron a visibilizarse como un factor importante en los debates y reclamos públicos, iniciándose un periodo de politización creciente del campo de la seguridad frente al delito, en el sentido de que se consolida como un elemento constitutivo en el intercambio entre electores y candidatos. Esto generó un dilema político que colocó al nuevo gobierno ante la perentoria necesidad de hacer algo, de lo contrario la subsistencia y legitimidad política estaba en juego. Una de las formas de resolución política a ese dilema fue la problematización del vínculo política y policía a partir de la puesta en marcha de un proceso de reforma policial. Esa iniciativa reformista conjugó dos estrategias políticas. En primer término, poner en tela de juicio la política policial desarrollada por los diversos gobiernos provinciales desde la reinstauración democrática, a pesar de que había sido el mismo Partido Justicialista la fuerza política que gobernaba desde 1983 en la provincia de Santa Fe. Y en segundo lugar, los actores políticos identificaron y definieron como uno de los factores explicativos relevantes de la crisis de inseguridad a las características culturales e institucionales de la policía, principalmente aquellas que las definían como anacrónica, autónoma, corrupta y violenta. En la voz de los actores políticos, la violencia policial apareció unida a la corrupción y fue utilizada en varios sentidos. En primer término, sirvió para construir una frontera simbólica entre un ellos, los y las policías, y por efecto transitivo la institución policial, que fueron caracterizados como violentos, corruptos, diferentes a un nosotros, los actores políticos y el gobierno, portadores de legitimidad democrática. Y, en segundo término, se las definió como un componente institucional estructural, producto de una herencia autoritaria y un efecto de la autonomía policial frente al poder político democrático. La violencia policial, entonces, en clave política, fue categorizada y explicada como un fenómeno externo al campo político que solo respondía a motivaciones y dinámicas propias de la institución policial y que los gobiernos democráticos no habían logrado hasta allí interpelar. Esto conformó parte del vocabulario de motivos que actuó como telón de fondo de la implementación de un proceso de democratización policial que articuló con distintos niveles de profundidad y efectos acciones en el plano normativo, organizacional y cultural y que tuvo, reitero, en la violencia policial uno de sus principales leitmotiv. Me interesa aquí rescatar dos casos emblemáticos de aquel periodo. En primer lugar, la violenta represión a la movilización de los trabajadores del Banco de Santa Fe, quienes el 7 de marzo de 1996 se manifestaron frente al edificio de la legislatura provincial con la finalidad de expresar su oposición a la aprobación del proyecto de ley en razón de la cual se privatizó el Banco Estatal, ¿no?, y que fueron reprimidos violentamente por la policía santafesina. Y en segundo lugar, el caso de Miguel Duarte, quien el 20 de abril de 1998, luego de ser detenido, fue intensamente torturado y luego asesinado en la sección de robos y hurtos de la ciudad de Santa Fe. Abandonando el plano de los programas políticos y frente a la emergencia de, por ejemplo, como casos de violencias concretos como el que acabo de mencionar, constatamos que los posicionamientos políticos fueron un tanto más ambiguos y volátiles, pues por un lado hubo posicionamientos políticos enérgicos donde se repudió estas prácticas y se tomaron medidas para afrontar coyunturalmente estos casos, como la creación de la Unidad de Asuntos Internos, la desarticulación de reparticiones policiales, los desplazamientos y traslados de funcionarios policiales, y en otras circunstancias, los casos de violencia policial fueron decodificados como intentos de desestabilización política por parte de la propia policía, que a través de estos actos trataba de manifestar su resistencia a los intentos reformistas. Fundamentalmente, esto sucedía cuando esos casos adquirían una alta visibilidad pública. Asimismo, y aunque cuantitativamente menores respecto a la postura anterior, también se registraron posicionamientos políticos más tenues y en algunos casos hasta se apeló a estrategias de minimización o desresponsabilización política frente a los casos de violencia policial.
procurando así contener los efectos políticos negativos, pues en gran medida la problematización de la violencia policial venía motorizada por organizaciones sociales o fuerzas políticas opositoras que mediante esta visibilidad ponían en tela de juicio el compromiso del gobierno frente a esta problemática y asimismo se erosionaba sus pisos de legitimidad social. El segundo periodo analizado comienza en diciembre de 1999 y se extiende hasta diciembre del año 2003. Allí nuevamente el PJ mantiene la hegemonía política en el contexto provincial y asumió como gobernador Carlos Reutemann, lo cual tenía una doble particularidad, pues ya se había desempeñado como gobernador entre 1991 y 1995, y además su primera gestión formaba parte de ese periodo de gobierno que su antecesor del mismo partido, o sea, el gobernador Obey, había definido como tradicional y conservador en términos de la política y policial, y por lo tanto había sido uno de los responsables de haber dado continuidad a la autonomía, la violencia y la corrupción policial. Cumpliendo con las expectativas generadas por su paso previo por la gobernación provincial y dada la racionalidad y programa político en que encarnaba, el gobernador Reutemann puso en marcha en un sentido inequívoco un plan de acción ostensiblemente contrarreformista que directamente revirtió, inmovilizó o lateralizó las iniciales y aún en desarrollo acciones de reforma policial iniciadas por la gestión Obey. El reutemannismo propuso la idea de que el poder político debía retraerse en sus arrebatos de intromisión en los asuntos policiales y en el mejor de los casos esas incursiones debían transitar y bajarse con el consenso de las cúpulas policiales, gesto político que al interior de la configuración político-policial debería ser correspondido con la lealtad policial y la generación de un escenario social quieto y exento de tumultos y escándalos públicos. Específicamente en lo que refiere a la violencia policial, si bien se registró un cierto reconocimiento inicial de la existencia de una imagen negativa que portaban los ciudadanos santafesinos respecto a estas prácticas de la fuerza policial, se argumentó desde los referentes del reutemannismo que ésta se generaba por la existencia de unos malos elementos policiales que en términos concretos conformaban una pequeña y excepcional minoría, pero que a pesar de ello sus comportamientos irradiaban una imagen negativa sobre la totalidad de los efectivos policiales, atribuyéndose ese efecto expansivo a la difusión que tenían las malas noticias, pues son esas noticias las que se venden en los medios masivos de comunicación y, se sostenía desde el reutemannismo, esconden estas el trabajo de una gran mayoría de funcionarios policiales que hacen un esfuerzo cotidiano y arriesgan la vida por un sueldo bajo. Era esa parte de la sana policía la que estaba dispuesta supuestamente a transitar un camino de mayor eficiencia y profesionalismo, y de allí que los actores políticos pensaban en acompañar la autodepuración, ya que supuestamente era la misma policía la interesada en revertir este cuadro de situación y en este caso desprenderse de los funcionarios violentos. Es por ello que el reutemannismo trató de decodificar e instalar en el imaginario público la idea fuerza según la cual los casos de violencia policial respondían más bien a prácticas aisladas, acotadas, al desenfreno de unos sujetos individuales que aprovechándose de su investidura funcional se cruzaban del otro lado del mostrador, ¿no? Una clara reactualización de la tesis de las manzanas podridas. De allí que ante la emergencia de casos expresivos de violencia policial, la estrategia de los actores políticos transitó por el negacionismo y por la cobertura política de estos fenómenos, cobertura justificada como necesaria, pues debía tener como principal propósito que las huestes policiales no vean en el gobierno un enemigo, sino actores que galvanizaban y protegían a la policía frente a los reclamos públicos. A las estrategias de minimización o negación de violencia policial se le acoplaron a su vez abiertamente dinamizadores discursivos, alentadores de estas prácticas policiales, propaladas desde las huestes del populismo punitivo vernáculo, tales como la guerra contra el delito, la policía como guardián del orden, la necesidad de aumentar las facultades y las capacidades policiales, las que se consolidaron como un horizonte de sentido o vocabulario de motivos para la performance policial. En ese contexto podemos rescatar dos emergentes emblemáticos. Por un lado, durante el primer año de gestión reutemanista se registraron la mayor cantidad de víctimas heridas o muertas a manos de la policía de Santafesina,
pasando de 142 casos en el año 1999 a 281 en el año 2000, siendo de estos 48 muertos y 233 heridos. Y al mismo tiempo debemos recordar que en ese contexto se desarrolló la crisis social y política del año 2001, siendo Santa Fe, la provincia de Santa Fe, uno de los distritos que concentró mayor cantidad de víctimas de violencia policial en el territorio argentino. En diciembre de 2003 se produce un nuevo cambio de gobierno, asume un segundo mandato el ingeniero Obey, generándose también un piso de expectativa en torno a si su política policial se ajustaría a los patrones y prioridades esbozados entre 1995 y 1999. Sin embargo, dadas las particularidades de la configuración política, esta gestión llegó con menos grados de consenso y en principio la cuestión policial no emergió como un objetivo prioritario en la agenda gubernamental. En el marco de esa gestión, los principales actores políticos de este periodo acentuaron la caracterización ambivalente de la institución policial y sus componentes, que en cierta medida ya estaban presentes durante la primera gestión, ¿no?, de entre el año 1995 y 1999, pero esta ambivalencia aquí se tornó mucho más patente. Muy alejado de esa caracterización diagnóstica de la policía santafesina como una institución tradicional atravesada por densas redes de ilegalidades, por prácticas violentas, por acciones antidemocráticas y portadoras de altas cuotas de autonomía frente al poder político, todo lo cual operó en aquel primer periodo, digamos, como el vocabulario de motivos que habilitó a un proceso de reforma policial. Aquí, por el contrario, asistimos en este periodo a la presencia de unas definiciones de un ellos, los y las policías, mucho más matizadas y cautelosas. En esta fase no se caracterizaba en forma dicotómica o binaria el dispositivo policial institucional frente a los actores gubernamentales, en el sentido de definirlo como una institución que resistía y que se oponía al poder político democrático y por lo tanto debía ser sometida a un plan de intervención política a partir de acciones reformistas. Esto en este periodo fue mucho más cauteloso, ¿no?, decíamos, respecto al primer gobierno del ingeniero Obey. En conexión con esto, y producto de los escándalos públicos, como por ejemplo el homicidio en enero de 2004 de Sandra Cabrera, una dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, lo cual puso una vez más en evidencia en la arena pública la existencia de la participación activa de efectivos policiales en redes y prácticas extendidas de ilegalidades. Desde allí se desplegaron, ¿no?, por ejemplo, frente a este caso y otros más, desde el gobierno provincial se generaron dos tipos de tácticas o estrategias para abordar la violencia institucional. Por un lado, se reaccionaron en forma espasmódica, reconociendo estos casos y como poniéndolo también como evidencia de la existencia de un fenómeno estructural y extendido al interior de la policía de Santa Fe. Pero por otro lado, y en forma paralela, se desplegaron otras definiciones políticas más estables y continuas, en razón de las cuales se decodificaron estas prácticas policiales delictivas como eventos encapsulados, esporádicos, individuales, recurriendo a la tradicional metáfora explicativa de las manzanas podridas. Como lo he señalado con anterioridad, la puesta en circulación de esta caracterización por parte de los actores políticos puede comprenderse como una estrategia que buscó introducir una distinción en el otro policial, en el sentido de que es posible diferenciar en ellos los buenos y los malos policías. Esta práctica política diferenciadora del grupo policial y sus decodificaciones, ya sea como un fenómeno estructural o como un fenómeno individual, desde ya no era novedosa. De todas formas, nos parece relevante, pues en tramos importantes de esa administración gubernamental sirvió bien para justificar determinadas intervenciones políticas sobre la institución policial o bien para direccionar mensajes en búsqueda de consensos y aliados policiales que se sumen a las iniciativas de turno. Pero al mismo tiempo sirvió para dar, en algunos casos, cobertura política a las cúpulas policiales y al mismo tiempo minimizar y desdramatizar los efectos sociales y políticos generados a partir de los casos de policías violentos que emergieron en el escenario público. En diciembre de 2007 iniciamos un cuarto periodo, ¿sí?,
cuando el Frente Progresista Cívico y Social desplaza al PJ, interrumpiendo así 24 años de hegemonía política, asumiendo a Hermes Wiener como gobernador. La autodefinición de la nueva gestión como progresista se evidenciaba discursivamente en el campo de las acciones prometidas, en el campo de la política del control del delito y en particular respecto a la institución policial. Asociado a ello podemos recuperar dos emergentes emblemáticos. La primera fue la creación del Ministerio de Seguridad y en segundo lugar debemos recordar que el principal spot publicitario de la campaña del Frente Progresista Cívico y Social fue la canción de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta, canción escrita en homenaje a Claudio Pocho Leprati, una de las víctimas emblemáticas de la violencia policial en los eventos de diciembre de 2001. Ahora bien, ya en el devenir de la gestión y específicamente respecto a la violencia policial, pudimos visualizar posicionamientos diferenciados y cambiantes en cabeza de los actores que transitaron por el Ministerio de Seguridad y que buscaron abordar estos fenómenos con suertes y efectos dispares. En primer término, se registraron formas de problematización proactiva y o reaccionando frente a casos que adquirían una alta visibilidad social, es decir, cuando estos desvenían en escándalos públicos, activando respuestas simbólicas o concretas mediante las que buscaron impugnar o sancionar las ilegalidades policiales emergentes. En segundo término, identificamos funcionarios políticos que desplegaron estrategias marcadamente reactivas a través de las cuales procuraron disminuir el impacto y los costos sociales y políticos derivados de los casos de violencia policial, pero sin avanzar con planes y acciones tendientes a prevenir y desarticular estructuralmente estas dinámicas institucionales. Y por último, un tercer grupo de referentes políticos directamente desarrollaron estrategias negacionistas o que buscaron minimizar las consecuencias políticas y legales de estas redes y prácticas de ilegalidad institucional. En el año 2011 se inicia una nueva gestión del Frente Progresista y Cívico y Social a cargo del gobernador Antonio Bonfatti. Es un periodo donde existirá un mayor acento y presencia social y política de los casos de corrupción policial y de tensión con las huestes policiales. Solo para ejemplificar con algunos casos emblemáticos, recordemos el triple crimen de Villa Moreno, la detención del jefe de policía provincial, Hugo Tonioli, el ataque armado a la casa del gobernador Bonfatti y los reclamos y el paro policial del año 2013. Específicamente, en este lapso, entre 2011 y 2015, acaecieron 6 casos emblemáticos de uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la Policía de Santa Fe, tales como el homicidio de Gabriel Riquelme en el mes de marzo de 2014, el de Leonel Mafut en septiembre de 2014, el de Jonathan Herrera a inicios del año 2015, y las desapariciones y muertes de Franco Casco a fines de 2014 y de Gerardo Escobar en agosto de 2015. Al mismo tiempo, se puede mencionar el caso de torturas en la ciudad de Frontera, donde el ciudadano Víctor Robledo, luego de sufrir graves torturas, fue crucificado en una plaza pública, ¿no?, como un intento de mensaje simbólico a la ciudadanía de aquellos que se atrevían a robar en ciertos sectores de esa ciudad. Entre los principales referentes de la segunda experiencia del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social es posible identificar, salvo contadas excepciones, un posicionamiento con visos de homogeneidad inicial respecto a las tramas y los casos de violencia y corrupción policial, en el sentido de que todos ellos, desde un posicionamiento abstracto, condenaron y repudiaron y alegaron no ser permisivos con este tipo de prácticas policiales, aseverando que motorizarían todas las respuestas institucionales que estén bajo sus competencias para sancionarlas firmemente y sin excepciones. Ahora bien, esta posición homogénea inicial luego se desgrana particularmente cuando asumen funciones jerarquizadas en el Ministerio de Seguridad exmiembros de Gendarmería Nacional y surgen allí diferenciaciones cuando aparecen en la arena pública casos concretos, algunos devenidos en escándalos públicos, sobre los cuales se articularon demandas y movilizaciones de organizaciones sociales, de derechos humanos y también políticos partidarias que reclamaban respuestas a los actores estatales y o denunciaban abiertamente su inoperancia y o complicidad con estas tramas de ilegalidad policial. Es necesario reconocer que durante estos 4 años de duración de la gestión Bonfatti, la corrupción y la violencia policial fueron fenómenos altamente problematizados y disputados en la arena pública
y donde el gobierno provincial fue fuertemente cuestionado por parte de actores diversos como legisladores, operadores judiciales, académicos, comunicadores sociales y organizaciones sociales muy diversas. Simultáneamente a estas problematizaciones críticas, también es necesario reconocer la existencia de otras posiciones y otros actores en el escenario sociopolítico que, si bien no avalaron, al menos públicamente, estas prácticas policiales, sí se mostraron propensos a reproducir el lenguaje y las medidas tributarias del populismo punitivo y el reforzamiento policial. A partir de estas posturas tensionadas, los actores políticos frentistas, de la misma forma que ya se venía registrando en las gestiones previas del Frente Progresista, pero también del Partido Justicialista, lo que hicieron fueron desplegar para los casos concretos respuestas a las cuales hicieron coexistir, por un lado, reacciones políticas que impugnaron o buscaron sancionar las ilegalidades o los entramados policiales emergentes, o por el otro lado, estrategias marcadamente simbólicas y reactivas, a través de las cuales se procuraba disminuir el impacto y los costos sociales y políticos derivados de los casos de ilegalidades policiales, pero sin avanzar en planes o acciones tendientes a prevenir o desarticular estructuralmente la violencia institucional. Y por último, se desarrollaron estrategias directamente negacionistas o que buscaron minimizar las consecuencias políticas y legales de estas redes y prácticas de legalidad policial. Sostenía inicialmente que nuestro recorrido, en el que pudimos visualizar una serie de emergentes que daba cuenta de cómo la violencia policial conformaba uno de los eslabones de ese encadenamiento que vinculó a actores políticos y policiales en el territorio santafesino entre el año 1995 y el año 2015. En este sentido, cuando la violencia policial o en general las facultades del uso de la fuerza emergieron en la arena social y política, se evidenciaron las siguientes estrategias o tácticas. En primer lugar, desde la posición de los actores políticos, el reconocimiento y la problematización pública de la violencia policial como un fenómeno estructural y productor de altos costos sociales y humanos, y formó parte de una táctica política orientada a conformar una frontera simbólica entre ellos, los y las policías, y por lo tanto la institución policial, que fueron caracterizados como violentos y antidemocráticos, y que se diferenciaban aún nosotros, los actores políticos, y por lo tanto el gobierno, portadores de una cultura y una legitimidad democrática. Esa caracterización y diferenciación simbólica se conformó como uno de los componentes del vocabulario de motivos que precedió, por un lado, al lanzamiento y fundamentación de iniciativas de reforma policial, arropadas bajo el lenguaje de la democratización policial, y por otro, motivó la típica reacción espasmódica cuando se visibilizaron formas paroxísticas de violencia policial que se tradujeron en acciones de desplazamiento, ¿no?, las denominadas purgas, o cambios organizacionales superfluos. En segundo lugar, y en otras fases de este devenir histórico, cuando los casos de violencia policial fueron decodificados por parte de los actores políticos como factores de impugnación o desgranamiento de sus pisos de legitimidad social y política, pues se ponía en cuestión sus capacidades de gobierno y control de la institución policial, se desplegaron estrategias de minimización y en algunos casos de negación de sus efectos, presentando así a la violencia policial como un fenómeno coyuntural, restringido y encapsulado en prácticas aisladas e individuales. Vimos así operativizarse recurrentemente la tesis de las manzanas podridas, que no solo buscó desdramatizar el problema, sino que les posibilitaba a las administraciones provinciales mostrarlo como políticamente controlable y solucionable. En tercer lugar, y anclado sobre el emergente anterior, a las tácticas políticas de minimización o negacionismo se le acoplaron acciones discursivas enroladas en las vertientes del populismo punitivo vernáculo, que no solo buscaron legitimar, sino además otorgar motivos o horizontes de sentido de las prácticas policiales violentas. Este emergente lo consideramos sumamente productivo, pues constatamos que estos posicionamientos políticos frente a la violencia policial no solo buscaron lograr apoyo y congraciarse con ciertos sectores de la policía santafesina, sino que además procuraron condensar y acumular apoyo social y político de parte de sectores del electorado santafesino, los cuales no solo no impugnaban o se mantenían moralmente indiferentes frente a este tipo de prácticas policiales,
sino que además supuestamente reclamaban esas dosis de administración de la violencia por parte de la policía santafesina. Si bien estos posicionamientos políticos registraron diferenciaciones a lo largo de las 4 gestiones gubernamentales, lo cual es entendible en el marco de las alternancias políticas y de variaciones de los perfiles, capacidades, saberes de los actores políticos, consideramos como un emergente significativo el hecho de que asimismo se registraron también estabilidades y continuidades en el terreno de estos posicionamientos políticos, tanto en lo que refiere a problematizaciones e impugnaciones de la violencia policial, pero también en cuanto a las tácticas de minimización, negación o legitimación de las mismas. Y no solo eso, sino que hemos registrado que en el marco de idénticas gestiones gubernamentales se han desplegado en forma simultánea o sucesiva estrategias que van en uno u otro sentido, consolidándose así una especie de menú de vocabularios de motivos o de estrategias de impugnación o legitimación de la violencia policial, a la cual apelaron en forma contradictoria y ambivalente los actores políticos, dados los contextos sociales y políticos cambiantes donde la violencia policial fue visualizada y problematizada. En cuarto lugar, y a la hora de escrutar los posicionamientos y las voces de los actores policiales, también nos encontramos con un abanico variopinto y heterogéneo. En primer lugar, registramos posicionamientos que podríamos calificar de tradicionales o esperables para el sentido común, a partir de los cuales la violencia policial fue minimizada o bien se justificaba, desplegando técnicas de neutralización frente a los casos, tales como la negación de responsabilidad, la negación del daño, la negación de la víctima, ¿no? En segundo lugar, emergieron voces policiales concentradas en franjas etarias jóvenes y con menor antigüedad, que expresaron posicionamientos críticos frente a la violencia institucional y la asociaron simbólicamente a las herencias y prácticas de un pasado autoritario y sobre las cuales se reconocían como ajenos y moralmente distantes. Asimismo, emergieron posicionamientos que buscaron legitimar los casos de violencia policial apelando a explicaciones en clave moralista, representando y definiendo a la institución policial y a sus miembros como los sostenes de esa delgada línea que divide el bien y el mal, reforzando así el fetichismo policial, en razón de la cual la policía fue presentada como un requisito funcional del orden social y por lo tanto sin la policía imperaría el caos o la anarquía. En el marco de ese entendimiento moral, la violencia se naturalizaba y se legitimaba como un recurso necesario en pos de cumplir con ese mandato social. Aquí se nos abrió una arista poco explorada, pues en sintonía con los actores políticos, también los policías encontraron en la supuesta existencia de un auditorio social de referencia que comprende, justifica y en el límite reclama y exige usos de violencia policial en pos de cumplir el mandato social asignado a la institución policial. Sintetizando y como modo de cierre, nuestro ejercicio exploratorio nos ha posibilitado comprender la violencia policial en términos de un componente constitutivo por donde transita la trama vincular político-policial. Sostenía inicialmente que al tradicional vínculo policía y violencia hemos introducido otro componente, los actores políticos. Ahora bien, esa vehiculización de la violencia como variable que echa luz sobre las relaciones políticos-policiales, a su vez nos genera otra apertura analítica que nos lleva a modificar esta metáfora geométrica, decíamos policía, violencia y política, y nos habilita a incorporar al público, o en otro sentido, ese mundo variopinto y heterogéneo que denominamos ciudadanía, el cual conforma ese auditorio de referencia de no solo las prácticas y consecuencias con distintos grados de visibilidad de la violencia policial, sino también de los posicionamientos políticos y policiales desplegados al efecto. En esta dirección, y ahora sí como cierre que esboza una incerteza, creo que es necesario avanzar en pos de problematizar e indagar empíricamente la idea de que la violencia policial solo puede ser comprendida unilateralmente como forma de deslegitimación social y política, tanto de la policía como de las administraciones gubernamentales, sino que además esta podría constituirse como una estrategia a veces abierta y otras veces velada, en pos de consolidar pisos de legitimidad
frente a ese auditorio de referencia constituido por lo que denominamos la ciudadanía, que naturaliza, demanda o habilita usos políticos y policiales de la violencia.